tenemos. Hugo Cachorro Godoy, que es secretario general de la CTA Autónoma, ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, a ver, se convocaron esta semana en la plaza, ¿no? Han tenido también detenidos de la CTA. ¿Cómo están por estas horas y cuáles son las acciones a seguir? Así es. mm, Estábamos dentro de nuestro plan de lucha, habíamos convocado a acompañar y abrazar a los jubilados y a preparar una gran movilización contra el decreto que establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a ser una nueva estafa al pueblo y a la nación argentina. Y en ese marco convocamos y participamos el día miércoles. Fuimos parte de esta maravillosa movilización, porque yo quiero decir que el día miércoles fue un día con dos caras claramente delimitadas. Por un lado, la aparición de agrupaciones, de hinchas de clubes que abrazan a los jubilados, porque los jubilados evidentemente son la expresión más alta de dignidad de nuestro pueblo, que no se resigna. Y por otro lado, la crueldad y la represión sanguinaria, criminal, que llevó adelante el gobierno de Milei a través de la ministra Bullrich, y que, bueno, hay infinidad de imágenes y hasta un compañero trabajador de prensa que está ahí peleándole a la muerte porque recibió un granadazo en la cabeza de parte de las fuerzas represivas. Eh, por eso es que decimos, se tiene que ir la ministra Bullrich, tiene que renunciar, y el Congreso de la Nación tiene que tomar medidas ante esto, de la misma manera que tiene que tomar la medida de rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay de parte de nuestras centrales la decisión de multiplicar las medidas de fuerza. Vamos a una nueva movilización el miércoles próximo, vamos a marchar el día que trate el Congreso el decreto de necesidad y urgencia que impone una nueva estafa con el Fondo Monetario Internacional, y estamos trabajando firmemente para articular un paro nacional que sea la más contundente expresión de rechazo del pueblo trabajador a la política de Milei, que arrasa con los derechos de la clase, tanto los activos como los jubilados, sigue despidiendo trabajadores, sigue imponiendo una recesión que cierra fábricas y lugares de trabajo, y destruye no solamente a la clase trabajadora, sino también a la pequeña y la mediana empresa, tanto de la ciudad como del campo. Claro, Hugo, ¿y cómo se hace para llevar esto al Congreso cuando el Congreso también, ¿no? El mismo miércoles fue prácticamente cerrado. Cada vez que se puede llegar a tratar algo que al gobierno lo incomoda, aparecen estos artilugios que impiden cualquier tratamiento de cualquier tema, porque ahora encima hay muchos temas, ¿no? Está el tema también de las criptomonedas, más allá de lo del fondo. Seguramente con esto que sucedió este miércoles también habrá algún pedido para que vaya a dar explicaciones la ministra Bullrich. Pero ayer también vimos cómo el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, también se alineaba con el gobierno. ¿Qué piensan de esto? Bueno, que Macri y Milei son lo mismo, ya lo sabemos, aunque eh, hagan como que son diferentes. La política de Milei es una continuidad más brutal de la misma política que llevó adelante Macri. Y fueron aliados en las elecciones, están aliados en todas las votaciones en el Congreso. No quieren permitir que funcione la Comisión de Juicio Político. Nosotros hemos hecho una denuncia, varias denuncias reclamando el juicio político a Milei. Se sumaron varios bloques a las presentaciones que habíamos hecho solicitando el juicio político después de la criptoestafa, y
esto es así. Milei quiere instalar un gobierno por decreto, un despotismo total, y bueno, y hay legisladores del PRO y del radicalismo, y también algunos peronistas que renuncian a la responsabilidad que tienen en el Congreso de la Nación, delegan y habilitan la suma del poder público en manos de este personaje nefasto que es Milei, y bueno, incurren en una infame traición a la patria, como lo está haciendo él también, y que es una de las razones del juicio político que estamos reclamando. Cachorro, Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? Hay un punto... Hola, Jorge. Muy bien. Hay un punto que es muy importante y lo hablábamos acá en la mesa con André y Jorge, y que es que muy importante su voz en esto. Pareciera que lo que quiere instalar el gobierno, y la jueza Andrade ha sido muy clara y solamente cumplió con su deber de defender la Constitución y la ley, pareciera que Patricia Bullrich, Cunio Libarona y compañía quieren dar a entender de que el derecho a la protesta y la libertad de expresión y el peticionar a las autoridades es como ya de per se un delito. Por eso te pueden detener sin tener que dar ninguna explicación. ¿Podríamos ampliar esto para que lo entienda la gente, por favor? Mira, esto ya lo vimos el 12 de junio pasado, cuando nos movilizamos contra la aprobación de la ley base y la reforma en el Estado, y el gobierno generó decenas de detenidos y los acusó de sublevación, intento de golpe de Estado, de impedir que funcione el Congreso. Todo eso fue desbaratado en la propia justicia. En ese momento la causa cayó en Servine de Cubría, y Servine de Cubría dijo: ninguna de estas imputaciones son válidas. Lo mismo intentaron hacer antes de ayer. ¿Y por qué? Porque y la jueza dijo: acá hay un derecho a la protesta y un derecho al reclamo, que es un derecho constitucional, y por lo tanto no hay por qué mantenerlos detenidos. Las autoridades del gobierno nacional, Cunio Libarona y el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, ahora amenazan con hacerle el juicio político a esta jueza ejemplar, y además quieren promover el juicio por sublevación y todas estas mentiras. Acá el único que violenta la Constitución Nacional por decreto es el presidente Milei. O sea, esto es querer inculpar al pueblo argentino para que no se rebele. Sin embargo, el derecho a la rebelión es inclusive un derecho constitucional cuando se incurre en infame traición a la patria, que es lo que está haciendo Milei. Por lo tanto, lo que quiere el gobierno, lamentablemente, una vez más, acompañado por algunos medios de comunicación... Vergonzoso, vergonzoso eso. Que son vergonzosos. Lo que intentan es cambiar y mentir en la realidad. No lo van a lograr. Fue tan cruel, tan brutal, tan a cielo abierto la criminalidad de la ministra Bullrich en el afán represivo de estos días, que demuestra de que no se puede convertir a las víctimas, jubilados, hinchas de fútbol, trabajadores, convertir a las víctimas en victimarios. Acá el único victimario es las fuerzas represivas que tienen al borde de la muerte a un compañero, a las que hicieron internar y le partieron la cabeza a una jubilada de manera brutal, a quienes detuvieron a chicos de 12 y 14 años. Bueno, esos son los culpables, estos son los represores, estos son los verdaderos criminales, y para sostener una política que el pueblo argentino va a seguir rechazando, y en la CTA nuestra obligación es canalizar eso. Por eso este plan de lucha en esta etapa culminará en un paro nacional.
continuará el miércoles próximo movilizando, abrazando de nuevo a los jubilados, continuará reclamando al Congreso de la Nación para que se rechace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que quiere imponer por decreto Milei, y exigiendo la renuncia de la ministra Bullrich, y además que el Congreso de la Nación cumpla su rol, derogue el decreto 7023 y el artículo 1 de la ley de bases que habilita al presidente de la Nación a gobernar por decreto, como lo está haciendo lamentablemente. La última de mi parte, Cachorro, finalmente se dio lo que ustedes vienen presionando hace rato, pero la CGT finalmente también se va a prender con ustedes, la CTA, los movimientos sociales, a un paro nacional como usted adelantó recién. ¿A qué se debe que la CGT ahora toma esa decisión? En eso estamos, para nosotros muy importante que todas las fuerzas de la clase trabajadora y del pueblo argentino concluyan, y ese paro vamos a materializar en los próximos días. Hugo Cachorro Godoy, le agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande.